Oh, me estás poniendo muy a prueba con toda la fecha. ¿Vos vas a seguir tocando todo? Es que es fantástico este lugar, me encanta. Estamos pasando unos días así intensos, muy intensos, de muchas emociones. Creo que como nunca en este viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Como les contamos en el video anterior, nos estamos arrimando para la frontera. Así que acompáñenos en este video, que probablemente sean nuestros últimos kilómetros por acá por Uruguay. Este puente, que está bastante caótico por la construcción, divide el departamento de Soriano con el departamento de Río Negro. Así que un nuevo departamento más en este paso por Uruguay. Esta ruta que estamos haciendo me hizo acordar mucho a la ruta que hicimos en Minas. En ese video mostramos una particularidad que encontramos acá en Uruguay. Nos escribieron muchas personas diciéndonos que no sabíamos, que no conocíamos de las leyes viales, que no sabíamos el significado de la doble línea amarilla. Lo que encontramos acá raro, diferente en Uruguay, es que acá la doble línea amarilla lleva línea punteada blanca al medio, así que vamos a mostrar. Y en Argentina eso no es así. Digamos, si hay doble línea amarilla, solo están las dos rayas, no hay punteada al medio. Lo lindo que está la Rambla ahí, toda la gente viendo el atardecer. Una vez más nos vamos a ver tremendo atardecer. Estamos buscando lugar para dormir. Una multitud de gente. Y encima se dan vuelta todo para mirar el camper. El río Uruguay, y allá te juro que me da emoción. Esa tierra es nuestra querida y amada Argentina. Buenos días, hakuneros. Arrancamos un domingo soleado impresionante acá en la Plaza Constitución. Llegamos anoche a Fray Bentos, nos fuimos por la costanera, íbamos a dormir en un lugar súper lindo, así alejado. Que hacer unos chicos a escuchar música y optamos. Muy fuerte la música, así que optamos por venirnos para la plaza. Fue una buena decisión, sí. Dormimos espectacular. Como les contábamos anteriormente, nos encontramos en la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, en Uruguay. El paisaje industrial y cultural de esta ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015. Tiene muchísima historia que ya sí vamos a estar compartiendo próximamente a lo largo de este video. Y hay una compañía inglesa que va a resonar mucho a lo largo de toda la historia de esta ciudad, que es la compañía Levi. Como decía Santi, recientemente estamos en la Plaza Constitución, en el centro de la ciudad de Fray Bentos, y la plaza, además de ser hermosa, tiene unas vistas espectaculares. Está esta pérgola que está acá a mis espaldas, que fue construida en Inglaterra y fue traída desde allá hacia acá en un barco a vela en el año 1901 por la compañía Levi. Es la única construcción que hay así en Uruguay. Y enfrente de la plaza también se encuentra la iglesia Nuestra Señora del Pilar, que tiene un reloj que fue traído desde Francia, desde la época dorada acá de Fray Bentos. Y por otro lado, José Argaín, que fue el primer poblador de la ciudad, que llegó acá en el año 1857, donó las campanas, la imagen de la Virgen María, así que todos los alrededores que tiene la Plaza Constitución son muy lindos. También hay museos, muchas cosas para ver. Esta compañía Liebig en el año 1863 funda una fábrica acá a las orillas del río Uruguay para producir o para vender carne. Entonces ahora es a donde hemos venido en estos momentos. Acá esto se llama ex frigorífico Anglo, y ahora les vamos a estar mostrando de qué se trata todo esto.
Queríamos conocer todo lo que era la fábrica, pero hay visitas, digamos, para poder conocerla hay visitas guiadas a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde y tienen un costo de 150 pesos uruguayos. Ese costo de entrada también te incluye el acceso al museo. En caso de que no quieras hacer la visita a la fábrica, si pagas 50 pesos, conoces directamente el museo. ¿Puedes dejar de hacerme gastar batería? Sacamos la entrada al museo porque no sé si nos vamos a quedar acá hasta las 3 de la tarde. Lo bueno es que si decidimos venir a hacer la visita, pagás únicamente la diferencia. Así que compramos el ticket del museo, así que vamos a recorrer. Vamos con el momento ñoño y un mini resumen de qué fue lo que ocurrió acá. En el año 1863 se funda la Liebig Extract of Meat Company, que sería compañía de extracción de carne Liebig, que utilizaron un método descubierto por Justus von Liebig, un alemán. Cuando se vienen acá, empiezan a producir ese extracto de carne, que básicamente es lo que nosotros conocemos como los calditos de carne, y lo hacen acá en esta zona porque se podía conseguir digamos, había mucha más disponibilidad de ganado y más barato. Con los años, después se empieza a producir el corned beef, es la carne enlatada. Yo lo conozco como viandada, sé que viandada es una marca, pero en Argentina yo lo conocía con ese nombre. Yo creo que nunca vi, nunca comí, no sé, cuéntenos en los comentarios. La cosa es que al producir los calditos de carne, que la marca era Oxo, y la carne enlatada, se empiezan a exportar todo para Europa y a priori fue como con la intención de ayudar y llegar a las clases bajas, porque la carne en ese entonces era un producto de lujo, entonces era para, digamos, para que las clases más bajas pudieran acceder a la carne. La realidad es que hasta las clases más altas europeas lo han consumido. Cuentan que en una visita el príncipe Carlos de Inglaterra contó que durante toda su vida había comido muchísima carne enlatada. En 1924 la compañía Liebig es comprada por British Beastly Group y se rebautiza este lugar con el nombre Frigorífico Anglo del Uruguay. Bueno, por eso hoy en día acá se lo reconoce como Frigorífico Anglo. Luego de ese momento empiezan a exportar carne congelada, todo lo que te puedas imaginar, 200 productos, eran hasta jabones inclusive. Y luego en el año 1943, para la Segunda Guerra Mundial, se exportaron 16 millones de latas de corned beef, digamos, de carne enlatada, para alimentar a las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, realmente tuvo muchísima importancia, implicancia en el mundo. Es conocido como la cocina del mundo. Luego, en el año 1960, lo compra el gobierno de Uruguay y finalmente en el año 1979 cierra definitivamente. Santi está muy fascinado porque encontró una. Sería como una calculadora, pero para sumar, una sumadora, no sé cómo se llama. Ahí está todo en cero, ahí es mi amor marcándolo. Por ejemplo, vamos a sumar, no sé, 145. Y ahora vos querés sumarle, no sé, 476, 621. Está muy copada. Cuéntenos en los comentarios si alguna vez se imaginaron cómo era una sumadora así. Y ahí, ¿se han visto? ¿O se han visto alguna vez? Vos decís si hay alguna persona que no está viendo que tenga la edad suficiente para haber usado una de estas. Y qué sé yo, tal vez. Puede ser. ¿Quién te dice? Si alguien nos cuenta. No sé qué es este botoncito rojo. Y esta era la máquina para fichar. Vos llegabas, ponías ahí la tarjeta. Vos vas a seguir tocando todo. Es que es fantástico este lugar, me encanta. No sé para qué será esto. Todo esto
Esto que se ve acá es como el barrio Anglo y el ex frigorífico. Nosotros estamos en estos momentos ahí donde dice oficina central, muy cerquita del muelle, y ahora vamos a ir hacia ahí, Casa Grande, hacia Casa Grande, que es donde vivían los gerentes. Tengo sensaciones encontradas con este lugar. Voy a ver si Santi opina lo mismo o no. Este lugar, por todo lo que hemos estado viendo, ha sido súper importante en la historia del mundo. De hecho, dice Museo de la Revolución Industrial, por cómo ha aportado a cómo se fueron dando ciertos procesos y ciertas cosas en la historia de la humanidad, digamos. Pero recién cuando entramos al museo, me dio la sensación de que está como, no sé si desaprovechado, porque todo lo que aprendí de la historia fue porque lo busqué en internet. Sí, no sé cómo será la visita guiada. Acá esas eran las cámaras frías y acá está el muelle. Bueno, esa parte está destruida, pero acá enfrente tenían el muelle, o sea, estaba armado todo. Acá en 1883 llega la luz, este es el primer lugar que hay luz eléctrica, incluso antes que Montevideo. Y ese mismo año llega también a la ciudad de La Plata, en Argentina, siendo así las dos primeras ciudades con luz eléctrica en Latinoamérica. Y esto que se ve acá atrás, este monstruo de ladrillos, eran las cámaras frigoríficas, que arriba, si prestan atención, se alcanza a ver que tenía pintado Anglo, y esa parte fue extendida para agrandar la capacidad de las cámaras, y la particularidad fue que en lugar de tumbar el techo y extender las paredes y hacerlo de nuevo, hicieron todo un corte y colocaron un montón de gatos y lo fueron levantando. Entonces levantaron todo el techo y después hicieron las paredes de ladrillo para agrandar la capacidad de la cámara frigorífica. Cada cual veo que en el museo lee lo que le gusta leer, porque yo esa parte no la había leído. Me hizo acordar a cuando recorríamos las estaciones de la mina La Mexicana. ¿En qué año fue eso? Me arriesgaría a decirte 1907, 1905, por ahí. ¿Y esto? Acá 1865. O sea, 40 años antes. Pero la construcción de las cámaras frías fue, decía, 1921. Ajá, o sea que más o menos por ahí, por la época. Oh, me estás poniendo muy a prueba con toda la fecha. Así que sos la ñoña de este equipo. Estamos en la Casa Grande, que era la casa de los gerentes. Fue construida en el año 1868 por George Gibert, que fue el primer gerente que tuvo esta compañía, con la compañía Liebig, y de hecho quien estuvo, digamos, haciendo toda la construcción de la fábrica. La casa era para los gerentes, además tenía una sala de servicios, una casa de servicios, una casa de visitas. Dentro, digamos, como de un subsuelo también tenía otra parte de servicios. Tiene un jardín gigante. Y la casa está ubicada en un punto estratégico porque se ve toda la planta, el frigorífico, la cámara de frío. Está tremendo, me encantó haber venido a recorrer la casa y la empresa. Hubo algo que vi en el museo que me gustó mucho y que lo quería compartir, es que habla de que tristemente todo este progreso que tuvo la fábrica y demás fue a causa no solo del dolor, guerras, porque como decía recientemente, digamos, todo iba para abastecer una guerra mundial. Y por otro lado, que se iban los capitales del país. Esto es medio largo, quiero contar el final. Dice, bienvenido sea el trabajo, bienvenido sea el progreso, bienvenida la tecnología, pero aún así que nuestro trabajo, nuestro progreso y nuestra tecnología nunca más sea a cambio del dolor y sufrimiento de otros hombres. Nada, me gustó mucho eso para compartirlo con ustedes. Y volvimos a la entrada del museo porque leímos en el libro que nos regalaron Moni y Dani que este es el mejor lugar de pastas para comer. Ya pasamos antes, vimos que se puede comprar para llevar, así que creo que vamos a llevarnos para comer acá afuera. La felicidad en un plato, ¿no? Yo pedí agnolotis, que estos eran de mozzarella y jamón,
con salsa roquefort y Santi pidió sorrentinos que eran de ricota y jamón con salsa parisien. Una pinta bárbara. 2.80 y 2.90, no me acuerdo cuál era cuál. Así que vamos a probar a ver qué tan buenos son, si esta recomendación valía la pena. Buen provecho, voy a comer. Voy a autofilmar porque Santi tenía muchas ganas de comer, así que voy a ver qué tal está. Tremendo. Tremenda, así que súper recomendable. Si andan por Fray Bentos, pruébenlas porque están exquisitas. Bueno, después de un almuerzo, no dormimos siesta, pero nos dio una fiaquita. Salimos a recorrer esta parte de la costanera que está divina. Acá hay un parque que es el Parque Roosevelt. Vamos a ver si podemos subir por acá para mostrárselo. Qué increíbles los colores de los árboles en otoño. Arroyo Yaguareté. Puente internacional. Nos vamos a la Argentina, nos vamos a otro país, cruzaremos la Argentina por otro lado. Sigan hasta el final del video para ver qué va a pasar con Hakuna Matata por el mundo. Señor, pasó con la doble línea amarilla. Por el momento vamos a seguir en Uruguay y el cruce Argentina va a tener que esperar. Ay Dios, yo no puedo creer. Acabo de parar en la ruta para los viejos seguidores. Ustedes se acuerdan. Vamos a poner, hay que poner esta icónica imagen, escena, por allá en cerca de, llegamos a Cafayate, Salta. Estás a lo mudo igual. Santi salió a grabar con los lentes así como los míos acá y se le volaron los lentes y se dio cuenta en la filmación y ahora acaba de perder los lentes de nuevo. Allá fue a buscarlos. Allá viene. ¿Estarán sanos o no estarán sanos? El tipo no aprende más, Están intactos. Solo una rayita ahí arriba. ¿A dónde? A ver, para. Solo eso, ahí abajo. Muérenme el video. Yo ya estaba pensando en el hashtag, unos lentes para Santi. Igual me iba a sumar unos lentes para Caro y Santi. Claro. Es que necesito, estos son medio truchos. No, creo que son truchos oficialmente, pero hace un montón que los tengo. Y yo también quiero cambiar los míos. Contaste que era porque quise reactivar el mate, ¿no? El primer mate sale frío, feo. No sé, yo lo aprendí de mis abuelos, creo. Los escupís. O sea, tomás el primero. Sale frío, feo. Bueno, la cosa es que hizo eso por la ventana, con los lentes puestos en la cabeza y cayeron los lentes. ¿Listo? Listo. ¿Podemos seguir viaje? Seguimos viaje. ¿Qué pasó? Encima no hay agua. Así que no. Así que no vamos a poder tomar. Acá si pierdo los lentes no vamos a poder tomar mate. Y Paysandú nos recibe con esta super luna. Miren lo que es. Con este look de Marila que estoy viendo Ain't With E. ¿Qué? Marila es el personaje de Ain't With E. Hemos llegado a Paysandú finalmente y andamos pero con un dolor de panza. Hemos estado contando esto en las historias de Instagram que andamos como con mucha ansiedad. Estamos pasando unos días así intenso, muy intenso de muchas emociones. Creo que como nunca en este viaje. Después de haber estado casi 2 meses en Uruguay, hoy creo que es nuestro último día acá porque nos estamos volviendo a la Argentina. Tenemos una noticia que va a cambiar el futuro de Hakuna Matata por el mundo. Transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un mante, persiguen su instinto más profundo
mundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos